Si hacemos un resumen hasta acá, tenemos que el paciente llega sin recordar nada, es solo un repetidor hasta que logra empezar a hacer algo con sus resistencias, oscilando en esto de la ternura y la hostilidad, que hasta que se establezca puede llegar a amenazar con irse o empezar a presentar, esto es lo típico, que por ahí empieza a ausentarse o se olvidó o le pasaron un montón de cosas. Pasado esto, empieza a recordar y ahora tiene que reelaborar, que es darle un nuevo significado para, habiendo comprendido, empezar a comportarse de otra forma y cambiar su posición frente al goce. Esto no es solamente como otro mito, bueno, ya está, ya me di cuenta. No, ahora es, bueno, te diste cuenta, no hay excusas para tomar acción, para moverte, para cambiar. Si no, no tiene sentido. Esto es la integración, que es unir la comprensión con la acción, la cabeza con el cuerpo. La libido pasa de estar posada sobre el síntoma a transferirse al analista. ¿Qué hace esto? Permite que la resistencia pueda ser también reelaborada. Ahí es donde la resistencia deja de ser un enemigo externo y la podemos reelaborar a favor nuestro. Y ese triunfo sobre la resistencia empieza comunicándola, cuando antes había sido ignorada o rechazada. Hay un curso específicamente que doy sobre enfermedad y sentido, donde se trata precisamente de registrar lo que nos dice el cuerpo y que tratamos de silenciar o acallar con la cabeza. Y entender que cuanto más luchemos o pretendamos eliminar, más fuerte esto se hace. Entonces, el camino no es ni la lucha ni el enojo, sino la integración y la compasión. Misericordia, acordar con las propias miserias. También hay una charla sobre eso. Solo así llegamos a descubrir esas pulsiones reprimidas que son las que le dan de comer a la resistencia. En todo caso, lo que tenemos que dejar es que el proceso siga su curso, se desarrolle sin apurarlo, ni evitar o tratar de tomar atajos en las partes más dolorosas. Cuando más dentro de la sombra estamos o con los síntomas que más asco nos da. Miriam, ¿cómo te va? Darle lugar a los sentidos, sí, sí, por más repulsión que nos provoque. Es decir, hacer más que esperar por esperar la nada misma, porque el tiempo sin trabajo es solo tiempo, y dejar desarrollarse un proceso que no puede ser ni evitado ni acelerado. Como todo, si sabemos dar tiempo, e insisto, un tiempo trabajado, no un tiempo vacío, el resultado nos va a poner en un estado, en una posición muy diferente, en otra conciencia. Esto hagan la analogía con
cuando estamos cocinando algo rico, si lo apuramos, si el tiempo de cocción es de 1 hora y lo queremos hacer en media, se va a quemar. Y si lo sacamos, perdón, si lo queremos hacer en media, lo vamos a comer crudo. Y si lo dejamos, se va a quemar. Entonces, hay que dar el tiempo justo. Esto es integrar esos aspectos de nuestra personalidad que nos son desconocidos y que nos son poco deseables a nuestros ojos, poco queridos. Aceptar el proceso es fundamental, sí, que es lo que nadie quiere. Pero todos quieren saltar esta parte. Y en realidad, el proceso lo es todo, porque todo es proceso. Habremos crecido en autoconocimiento y seremos capaces, desde ahí, de ceder o no, esto ya es otra cuestión, ceder o no a nuestros deseos, empezar a tomar decisiones y hacernos responsables de esas decisiones, aceptando ganancias y pérdidas, a no culpar más a nadie, a ser más maduros y auténticos, pero ya desde un nuevo yo, que nos va a permitir también relacionarnos de una manera mucho más sana, porque vamos a ser mucho más congruentes con nosotros y con los otros. Y que las repeticiones que elijamos seguir viviendo van a ser, bueno, las que nos hagan bien, las sanas. En definitiva, la vida en sí está basada en repeticiones. Todos tenemos que seguir medianamente pautas, ya sea de convivencia, de cotidianeidad, que no es rutina, pero unas ciertas costumbres y hábitos que más o menos acostumbramos a hacer. Y justamente ahí nuestra tarea es tratar de seguir encontrando lo único dentro de esa cotidianeidad. Carla, el camino es lograr vivir con humildad y no rechazar a los ignorantes, sino darse cuenta de nuestros sentimientos. Totalmente, porque aparte nosotros hemos estado también en ese lugar y que seguramente habrá otros que estarán en comparación a nosotros vamos a seguir siendo los ignorantes si nos medimos por ello. Entonces no tiene sentido esa competencia. Es justamente volvernos cada vez más humildes para poder integrar adentro y afuera, donde se podrá dar una mano, pero no rechazar, porque si no estaríamos rechazando partes también nuestras. Mira, practicar la aceptación a lo que nos pasa nos va a hacer libres del profundo dolor que se ubica como señal del conflicto del trauma. Exactamente, exactamente. Aceptación plena, sí, sí. Bueno, esto dicho así parecería fácil y es lo más difícil. Es lo más difícil. Porque, insisto, nadie quiere asumir ese dolor. Y no es remover otro mito por remover, sino para transformar, no hay otra manera, porque si nos escapamos se sigue presentificando, es decir, se hace presente en nuestra historia y se repite, volvemos al comienzo.
Lacan, y acá es donde lo voy a unir con lo que fuimos viendo de compulsión a la repetición. Lacan plantea dos escenarios frente a la repetición. Es mucho trabajo sentir, dice, mira, ni hablar. La repetición compulsiva y la repetición que retorna como algo nuevo. Esto es muy interesante. La primera apela a esto que les decía hace un rato. El fantasma, en términos lacanianos, articulado a un semblante, de manera que tenemos que seguir la huella para detectar la marca del otro en el sujeto. Se trata de aislar ese semblante, ese rasgo, para empezar a separarlo del sujeto. Y también va a separar la repetición de la memoria, dejando la memoria en la dimensión del principio de placer, como aprendizaje. Líguenlo con lo que vimos la semana pasada, por eso también me interesaba unirlo con esta charla. Como aprendizaje y no como melancolía, no una memoria nostalgiosa, una memoria significativa, una memoria valiosa, es decir, recordar para no repetir, y la repetición como aquello que une lo igual con lo distinto, porque como diría Nietzsche, nunca lo que se repite es lo mismo. La repetición exige permanentemente lo nuevo, aunque mantenga la huella del otro, siempre algo diferente surge ahí. Y esto es lo que decía, ¿se acuerdan esta famosa frase de Heráclito? Nadie se baña dos veces en el mismo río. Es decir, volvamos al ejemplo del día de la marmota. Así nos pase 800 veces lo mismo, no es exactamente lo mismo. Nadie es tan ignorante, por no decir otra cosa, como para que las 800 veces sea exactamente igual. Uno se hace, que esto es otro punto, lo cual lo agrava, pero es como decir, bueno, ¿cuántas veces necesitas? Hay gente que necesita 2, 3, 10, 20, 100, 500, pero llega un momento donde reacciona o la circunstancia, y esto líguenlo con el karma, si incorporamos la dimensión espiritual, llega un momento donde las circunstancias nos van llevando contra la pared para que reaccionemos o reaccionemos, porque si no, esto se termina volviendo pura pulsión de muerte. Acá está el punto. Entonces, nunca un hecho se repite, un hecho, una persona, exactamente igual. Miriam, uno cae en que repetir desilusiona porque parece que volvés al punto cero, pero no, es escalón por escalón, paso a paso avanzo. Exacto. Esto es como decir, dentro de las capas de la cebolla, bueno, seguimos en la cebolla, pero es una capa distinta. Parece, como muy bien dice Miriam, que se vuelve exactamente al mismo lugar, pero nunca es al mismo. Lo cual esto también deja una ventana de esperanza. Y lo que se repite es un punto de esa identidad significante, es decir, la identificación con ese otro, donde hay un algo que quedó reprimido primigeniamente, ese algo de lo perdido es lo que vuelve como repetición.
repetición, que va a decir Lacan, además va a ser estructurante del sujeto. Acá Kierkegaard, el filósofo, aportaba además el tema del tiempo, que no es un tema menor, porque tenemos, acuérdense, el tiempo del sujeto y los tiempos del inconsciente, que no son los mismos. Sabemos que el inconsciente no sabe de cronologías. Reedita hoy lo que pudo haber pasado hace 50 años, pero como si lo estuviera reviviendo ahora. Entonces, para ir ya terminando, Lacan va a equiparar la repetición al goce. El goce va a ser en Lacan lo que la pulsión de muerte es para Freud. Y toda repetición conlleva una pérdida. Por eso es tan difícil dejarla, porque no queremos perder ni a las bolitas. Por eso estas 800 veces la que yo decía, cada una implica una pérdida, que es esto de en algún momento te vas a cansar o terminas perdiendo la vida. Ana María se va elaborando, adelantando, retrocediendo y reimpulsándose. Exacto, el proceso no es nunca lineal. Nunca una segunda vez podrá ser como la primera. Entonces, la repetición de goce funciona como un mecanismo de pérdida. El significante se va a establecer como aparato de goce, se articula representando a un sujeto ante otro significante. Y ese rasgo único es la marca para repetir en la cadena de significante. Como dije hace un ratito, la repetición instaura una pérdida que va a ser el objeto que causa la repetición y que va a ser causa de deseo y también plus de goce. Como causa se va a ligar a la repetición en tanto búsqueda del objeto perdido por estructura y como plus de goce para la recuperación de ese goce perdido, ese saldo negativo. Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Entonces, no quiero terminar sin una breve mención a Jung, que ya lo hemos mencionado, pero quiero volver sobre un par de sus frases más conocidas. Una, lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino, y que lo que aceptas te transforma, lo que niegas te somete. Por ende, negar una verdad, por más dolorosa que sea, nos condena a que nos persigan esos fantasmas a los que hacía mención Lacan, reviviendo una y otra vez la pesadilla de aquello que no queremos aceptar. Carla, desapegarse es la recuperación. Sí. No apegarse, diría yo, porque desapegarse se lo suele confundir con indiferencia, y no es indiferencia, es un equilibrio entre el desapego y el apego, un punto medio ahí, que es una sana distancia. Ana María, repetición igual a pérdida, lo explicas despacito, sí. En esto que Lacan va a asociar la repetición al goce, es decir, para él, acordate este punto, que el goce va a ser lo que para Freud es la pulsión de muerte. Entonces, toda repetición, acordate esto que dijimos hace un rato, nunca va a ser igual. Por más que
parezca, como decía Miriam, no es igual. Por ende, implica de por sí una pérdida. Consciente, inconsciente ya es otro cantar, pero implica una renuncia. Y esto ya es estructural, ya venimos constituidos de esta manera. Como lo quieras ver, hasta espiritualmente ya se nos ha enseñado de esa forma. Y si no, podemos ir a los libros sagrados. Es decir, ya partimos de un paraíso perdido, ya desde el vamos. Y si lo querés mirar desde la parte psicoanalítica, también partimos de un cierto paraíso perdido, que era esta cuestión del útero materno, donde había también una cierta plenitud o completitud, fusión. A partir de ahí, justamente se trata de asimilar todo lo que se va perdiendo, todo lo que tenemos que ir renunciando. Y cada decisión implica una renuncia. Entonces, como hablábamos de que inevitablemente repetimos, así integremos, hagamos todo este proceso y tengamos las repeticiones que consideramos buenas, esto implica también asumir lo que vamos a perder. Todo esto que decíamos, bueno, crecer implica asumir la pérdida de aquel que fui, hacer ese duelo, renunciar a cierto tipo de goce. Ahí está la cuestión. Y después que cada decisión va a implicar siempre lo mismo. Es un corrimiento. Siempre va a estar la renuncia a algo. El tema es ¿a qué? No sé si ahí se entendió un poquito mejor. En realidad pierdo, pero a la vez gano. Exactamente. Porque quizás hasta le dé un sentido a ese movimiento por mínimo que sea. Repetimos porque aunque sea doloroso, ahí hay un gozo. Exacto. Lo importante es modificar la posición de aquello que me hace gozar. Este es el punto. Por eso, al fin de cuentas, lo que repetimos es una cierta forma de goce. Entonces, la diferencia va a estar en dónde está la forma de goce, en una repetición buena o en una repetición mala.